¿De qué manera los problemas que se pueden presentar en el oído están vinculados con alguna causa de origen emocional? ¿Qué tipo de vivencias emocionales se ha encontrado que están detrás desde una otitis hasta un tumor en el nervio acústico? Bienvenido a nuestro podcast de esta semana, Descodificación y problemas en el oído. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y como cada semana me encuentro dichosa por tener la compañía de Sergio Cuellar, a quien doy la bienvenida para ayudarme a integrar un contenido y una historia que ayude a que pueda ser mucho más sencillo la transmisión de eso que hoy queremos compartir contigo. Sergio, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Pues aquí, Maru, con un saludo para todo el auditorio, con mucho gusto de verte. Y bueno, con una diferencia, yo un fondo gris y tú tienes un fondo muy tropical, estás realmente disfrutando, ¿no? Oye, pues disfrutando unos días y la dicha, ¿no? De poder simplemente permitir que tus oídos a lo lejos capturen el sonido del mar. ¿No te ha pasado que resulta tranquilizante? A mí hace años, ¿sabes? En alguna ocasión, nunca se me va a olvidar, estaba en medio de un conflicto bien fuerte en el trabajo y tenía que acudir a una convención en Cancún, ¿no? A la mitad del problema, sí está, y a mí me mandan y solo recuerdo esto. Haber estado en un cuarto, me dieron un cuarto, claro, esos los pagan las empresas, ¿no? No los pagas tú. Pues la dicha de un cuarto que estaba justo enfrente del mar. Esa noche el sonido del mar me arrulló como no me podría imaginar y como nunca ha vuelto a pasar, ¿sabes? Qué dicha, ¿no, Sergio? Poder escuchar sonidos como el que alguien nos dice te quiero, te amo, te quieres casar conmigo, como cuando alguien nos dice a través de cualquier palabra que exprese el afecto que tiene para nosotros. ¿No es una dicha? Completamente de acuerdo contigo, Maru, es un sonido espectacular, completamente agradable, que nos regresa a poner los pies en la tierra. Y que nos regresa calor, que nos regresa amor, como ese desde pequeñitos que el niño escucha cuando su mamá lo arrulla, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, qué importante el poder del sonido y de esta vibración que transmite muchas otras cosas. Pero qué importante también, Sergio, auditorio, poder comprender lo que puede ocurrir cuando en lugar de estar en esa sintonía de amor, de paz, de armonía, lo que ocurre es que a través del sonido llegan a mí vibraciones graves y me refiero a graves en términos de lo que yo percibo que puede haber detrás de ellas, ¿no? Sabes, este programa en particular, este podcast, hoy lo quiero dedicar a una persona que nos escribe a través de YouTube. Escribe en uno de nuestros podcasts y nos pide una producción especial para patologías del oído. Y es cierto, ¿sabes? Ya tenemos un año ahora transmitiendo estas cápsulas, estos podcasts, y nunca habíamos abordado los problemas del oído. Así que para esta persona, nuestro agradecimiento de corazón. ¿Cuántas veces conectan con nuestras cápsulas personas que ni conocemos? En algunas ocasiones así pasa, nos escriben, me contactan. Hoy, por ejemplo, trabajé con alguien sobre depresión y así voy conociendo las caras que hay detrás, pero en muchas ocasiones no conocemos esas caras y aún sin conocer esas caras, porque podemos tener empatía con los sentimientos y emociones que hoy vamos a explicar que están detrás de Máximo Corazón, la transmisión de este podcast. Para esa persona que ella sabe, que nos lo ha pedido, y para todas las personas que se encuentran ante un conflicto relacionado con el oído, Sergio, sabes, porque el nivel de conflicto involucrado puede ser tremendamente amplio, es decir, es como hay un caleidoscopio, ¿no? De tonalidades distintas, desde una simple otitis, que parece simple, pero que a quien la tiene realmente le perturba, le puede generar una molestia, incluso, desde luego, dolor,
hasta temas mucho más serios. Por cierto, fíjate que uno de los primeros que traté en descodificación fue con una mujer que habría sufrido por un tumor en el nervio acústico, algo que no es algo que se escucha como cualquier día, y que sin embargo para ella fue el inicio de todo un calvario, porque después vino una parálisis facial, y un problema de vista en el ojo. Vamos a guardar ese ejemplo hasta el final para ir por todo el espectro de conflictos, y me parece que tendremos hoy un podcast muy, muy especial, porque hay muchas personas a las que estos temas les impactan, les preocupan sobremanera, pues nada más y nada menos que en el espectro de esa pequeña inflamación nos podemos ir al punto en el que alguien esté a punto de perder el oído. Imagínate si no va a ser una cuestión realmente importante. Hoy entonces cubriendo este espectro y explicando por qué además, como en pocas ocasiones, vamos a tener en el conjunto de los diferentes órganos que forman el oído, ¿no? Hablaremos de su anatomía, diferentes simbolismos y por lo tanto significados. Hoy estaremos abordando emociones que pueden ir desde luego desde el enojo, pues si hay algo inflamado en donde quiera que esté ocurriendo en el cuerpo, hay enojo de por medio. Vamos a atravesar también por el filtro de la desvalorización, hoy explicaremos por qué, y pues por supuesto hasta el miedo extremo, al miedo extremo de ese que genera un nivel de estrés incalculable. Vamos a atravesar todo este espectro hoy, y Sergio trae preparado una historia que nos va a ayudar muchísimo. Me parece que es una excelente selección la que él ha hecho. ¿Te parece, Sergio, entonces, si de acuerdo a nuestros planes de conducción nos vamos por la historia que usaremos o emplearemos como el ejemplo o el punto de partida? Ahí hacemos una pequeña pausa, regresamos para explicar la anatomía y recordar sobre todo cómo es que está integrado el oído, cómo viaja la vibración del sonido, cómo se transmite y cómo se transforma en una señal eléctrica. Y a partir de ahí vamos a ir, digamos, paulatinamente explicando los problemas dependiendo de los órganos o las partes del oído que están involucradas en alguna patología específica. Y pues yo estoy lista para disfrutar esta historia que traes para compartir, porque además es una historia que independientemente de los temas de patologías de oído, es una historia que vale la pena recordar o incluso profundizar en ella. ¿Qué traes para hoy, Sergio? Bueno, nada, el día de hoy vamos a recorrer una biografía de uno de los grandes regalos que ha aportado pues la vida al mundo, ¿no? Estamos hablando de una persona que nace en 1770 en Alemania y pues nace dentro de dentro del seno de una familia pues realmente modesta, ¿no? El padre se dedicaba a enseñar música, la madre Sí, se dedicaba al hogar, y bueno, en sí. 1770 llega al mundo Ludwig van Beethoven, ¿no? Es que es una Mm, persona que ha marcado un hito, antes y un después en la historia de la música, aportando grandes obras a lo que se considera la música clásica, ¿no? Es un poco coetáneo de Wolfgang Amadeus Mozart, lo cual viene a imprimir algo de sazón a su historia. sí, Él es hijo de un maestro de música, por lo cual, pues obviamente su educación a temprana edad empieza en la inspiración del amor a las escalas musicales. Sin embargo, es una familia numerosa, ¿no? En una Alemania que está despegando en la economía, y pues tienen trabajos para subsistir. ¿Qué es lo que sí. ocurre a la edad de los 7 años? Beethoven da su primer concierto. Mm, A los 11 años compone su primera pieza musical y pues el padre estaba realmente comprometido con la educación del hijo. Sin embargo, vienen los azares de la vida. El padre es alcohólico y muy rígido en la educación. Uy, A los pocos años muere la madre de tuberculosis, ¿no? Y Beethoven, ante la situación de su familia, pues se tiene que hacer cargo de sus hermanos. Poco a poco comienza a despegar y bueno, todo el mundo conocemos las trascendentes obras que ha aportado y regalado a la humanidad a lo largo de su vida. Sin embargo, lo interesante está en que en toda esta vorágine de vicisitudes que se presentan a lo largo de su vida con una serie de problemáticas muy, muy grandes, pues él comienza a perder el oído por ahí de los 28 y los 30 años. y qué joven.
Completamente, ¿no? Se desconocen las causas de esta patología, pero bueno, ya nos explicarás un poquito cómo está correlacionado con la biodecodificación ante esta serie de componentes que rodea su vida. Realmente muchas desgracias le ocurren. Sí, Nunca se casó, aunque se conocen y se documentan algunos romances por ahí. Es decir, es una persona muy sensible, pero que vive en completa soledad, ¿no? ok, Su padre lo empuja a través de los años de su corta edad. ¿Por qué? Porque había una competencia muy, muy fuerte con el prodigio de esa época, que era Mozart, ¿no? Quien a los 6 7 años ya componía obras y era un prodigio de la música en aquellas épocas de 1700. claro. Sin embargo, es reconocido por las altas esferas, lo cual le otorgan un estipendio, es decir, una beca para que él pues pueda dedicarse a la música. Eso libera un poquito sus problemas económicos, pues, de tener que mantener a toda su familia. Y Sí, bueno, se da de lleno a la música. Llegamos a esta etapa en la que pierde el oído, ¿sí? Y empieza a desarrollar, pues ahora sí que un sexto sentido, ¿no? El oído es una parte, se forma parte de los cinco sentidos que tenemos como seres humanos para percibir y comunicarnos con el mundo exterior. Sin embargo, exactamente. se documenta que él percibe, bueno, la música vive dentro de su cabeza, ¿no? Y él, a través de las vibraciones del piano y de distintos instrumentos, es como se imagina todas estas obras en la cabeza, ¿no? Y es como las escribe y las compone. ¿Te imaginas el talento que debió de haber tenido para, pues no escucharlas, sino sentirlas desde el corazón? Fíjate que es impresionante lo que hay documentado en torno a él y, por cierto, a Mozart, así como a otros muchos descubridores y artistas, Sergio, quienes refieren en aquella época, a través de la comunicación escrita por cartas, lo que les pasaba, eso que estás diciendo, lo escuchan. Es como si hubiera una suerte de oído interno y algunos de ellos escuchan la música, por ejemplo, en sueños, despiertan y la transcriben. Algunos otros la escuchan justo cuando están, por ejemplo, en un carruaje en movimiento, es decir, cuando no están insistiendo con el pensamiento, sino cuando permiten que la mirada sea global, en perspectiva. Esto activa el hemisferio derecho, que es el creativo, y parece como si hubiera una suerte de pantalla con la cual se capta estas inspiraciones divinas. Hay muchos libros y muy serios, por cierto, al respecto. Interesante, ¿no? Se cierra el canal externo y se abre el interno en el caso de Beethoven. Y me parece bien interesante la historia que nos has empezado a contar hoy de él, porque fíjate que yo no sabía que en su vida había tamaño desgracias, pues nos cuentas cómo pierde a su mamá muy pequeñito, ¿no? Yo no me quiero imaginar, pero estoy segura que dentro de esa historia hubo voces, palabras, que transmitieron un mensaje que para él fue un peligro que se convirtió en una amenaza real. Fíjate que Es ahora que lo decir, mencionas, es muy curioso, Maru, porque pues también muere joven, ¿no? En aquel momento, pues una de sus preocupaciones pues era la situación económica. Al obtener esta sí, beca, sí, Mozart era un poco mayor que él, sin embargo, pues realmente el tema de Mozart es que muere en la pobreza después de haber sido uno de los grandes, ¿no? Mozart Entonces, muere muy esta no es joven. la Pero situación que lo Beethoven no, afecta. ¿no? Beethoven sí se va lejos. Beethoven se va lejos, sin embargo, es muy interesante cuando lees su biografía. ¿Por qué? Porque no hay una causa comprobada de cuáles fueron o sea, lo que lo llevó a la muerte, ¿no? Él muere alrededor de los 55, 58 años. Los científicos han determinado que la causa fue cirrosis hepática, ¿no? Ah, Sin mira, embargo, provocada por qué. Y poco a poco, como ha ido avanzando la ciencia, sí, han analizado aquel pedazo de mechón que tenía, que lo vemos en las clases de música desde que somos pequeños, que es un mechón blanco. Han ido sí. analizando parte de sus huesos y parte del pelo para descubrir que había una contaminación por plomo. Es muy, muy curioso, ¿no? En aquella época tomaban agua en vasos de plomo. Esa pudo Ah, haber sido una de las causas, ¿no? Sin embargo, retomando el tema original del sonido, pues es muy interesante descubrir cómo la Quinta Sinfonía, cómo para Elisa, cómo tantas obras de gran impacto para la humanidad fueron imaginadas dentro de su corazón, ¿no? ¿Qué es lo que lo llevó a adquirir esta sordera? Porque él nace como una persona normal, con capacidades plenas de exacto. escuchar,
No se sabe, ¿no? Sin embargo, creo que es algo que vamos a descubrir un poquito ahora que nos platiques de esto, de los conflictos del oído. Oye, pues qué excelente selección, Beethoven, y qué importante lo que nos explicas, porque además me parece que nos puede ayudar a establecer eso, el punto de partida que muchas veces buscamos, ¿no? Es decir, y aquí, pues entonando en la escala de lo que es tremendamente agradable y la música de él, cómo nos tranquiliza, cómo nos entrega esa paz que muchas veces estamos buscando. Y por otro lado, el drama de la historia de vida, drama alrededor del cual, de acuerdo con lo que a él le pasa, tuvo que haber variaciones en el sonido de las cosas que escuchaba, variaciones que en algún momento se fueron a provocar esas cuatro causas que a nivel genérico sabemos que siempre deben estar presentes en aquello que condiciona, que programa o que detona un padecimiento. Hay una sorpresa en mi vida, no es una sorpresa para nada agradable, es decir, es algo que se presenta, no lo vi venir y por lo tanto no estoy preparado para solucionarlo. Esta amenaza que viene de manera súbita, por lo tanto, hace que yo viva con un estrés que se va hasta el cielo, estrés porque no veo solución y como en ese momento estoy viviendo una situación de naturaleza traumática, los lóbulos cerebrales que se encargan del pensamiento y del habla bajan su actividad para permitir mi escape. ¿Esto qué es lo que significa? Que en esos momentos no estoy óptimo de pensamiento para ver una posible solución, creo que no la hay, y tampoco estoy óptimo de habla para poder verbalizar lo que estoy sintiendo. Son reacciones plenamente naturales asociadas a la fisiología que hay detrás de lo que ocurre en un momento traumático. Y por lo mismo, sin embargo, es tal el nivel de estrés, sube a tal nivel, es decir, atraviesa el umbral de lo que es tolerable en lo cotidiano, porque estrés vivimos siempre, que este tipo de eventos piden ayuda de alguna forma, el cerebro se da cuenta y sería imposible que me quede así prendido del estrés permanentemente porque eso pondría en peligro mi supervivencia. Agregaremos entonces el día de hoy a estos cuatro factores generales la característica fundamental que hay detrás de patologías en el oído. Y digo que va a tomar sus diferentes variantes, pero hay un punto o un basamento común. Y este basamento común es que a través del sonido que viaja y que percibo en el oído, que ahora voy a explicar cómo llega a traducirse, lo que yo recibo son vibraciones sonoras que en mi cerebro se codifican como algo que amenaza una necesidad, una expectativa o un deseo. Hay una amenaza que se transmite vía acústica. ¿Por qué? Porque ya te irás dando cuenta, igual que nuestro auditorio, que no es lo mismo que yo escuche. Por ejemplo, no, no te subas a la mesa. No, no te comas la comida con los dedos. No, eres un inepto. No, no aprobaste la materia. No, estás fuera de la escuela. O señor, usted llega tarde. Siguiente, señor, usted tiene 3 retardos. Señor, está usted fuera de la empresa. Te vas dando cuenta que no es lo mismo oír cada una de estas cosas. Hay una variación. Si esto tuviera una pieza musical detrás, estaríamos oyendo cada vez tonos más graves. Como tampoco es lo mismo que te digan, por ejemplo, tu papá se nos puso mal. Oh, fíjate que tu papá va a tener que ser intervenido de urgencia. Oh, fíjate que es posible que tu papá no libre esta noche. Estoy hablando de sonidos que, sin embargo, tienen un significado, un sentido, pues lo tienen porque yo se los doy. Yo le entrego un sentido que hace que la percepción me lleve a más o a menos nivel de estrés. No es lo mismo que yo escuche, eres linda, o que alguien me diga, quieres ser mi novia, o que mañana me digan, me gustaría que nos casáramos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que no es lo mismo que te digan, pues no, la verdad que no estoy seguro, o que te digan, sabes qué, no llego a cenar, o que te digan, sabes qué, mejor no nos casamos?
Claramente estamos hablando de un sonido al que le voy a entregar un sentido que va cambiando completamente en términos de lo que amenaza, decía, mis deseos, mis necesidades, mis expectativas. ¿O qué te parece esta? Pues ya no estoy contento, hay algo aquí que no me está haciendo sentir muy bien. O, ¿sabes qué? Salgo con alguien, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. O sea, estamos hablando de una graduación en el sonido que me puede llevar a diferentes estados de shock que van a tener una afectación cuando esta amenaza yo no la puedo solucionar, cuando el nivel de estrés que hay detrás de algo o es infinitamente alto en un punto determinado, como que lo que vamos a ver que está detrás de los tumores, el nivel de estrés se va, pero se va, digamos, hasta la ultratumba, ¿no? O con niveles de estrés constantes, continuos, que superan lo cotidiano y empiezan a hacerse como sonidos graves crónicos. ¿Te parece, Sergio Auditorio? Hacemos aquí la pausa y en cuanto regresemos, quiero que viajemos para recordar con la imaginación anatómicamente cómo está integrado el oído, cuáles son sus diferentes partes, sus componentes, y vamos a ir asociando en este recorrido a cada una de las partes los posibles padecimientos, patologías, con la explicación de lo que eso significa desde la perspectiva de una vivencia emocional. Como saben, nos apoyamos en la Escuela Francesa de Descodificación Biológica y la propia experiencia hará que hoy dé algunos ejemplos, algunas ilustraciones adicionales de eso que he visto en consulta. Hoy que estamos hablando de descodificación y problemas en el oído. Y, ¿sabes? Vamos a pedir que nos ayuden, Sergio, en la pausa a poner datos de contacto, porque para el 2, 3 y 4 de septiembre estamos volviendo a ofrecer un taller, es modalidad de curso, pero también taller porque es bastante vivencial, en el que vamos a dar una introducción a la descodificación biológica y emocional. Es decir, detrás de todos nuestros padecimientos sabemos que hay vivencias emocionales, pero hay ocasiones en las que el problema es una vivencia emocional que se repite, se repite, se repite. Por ejemplo, el caso de la chica que decía con la que trabajaba hace un ratito, en cuanto a que no me siento contento con la vida y continuamente siento problemas de motivación a la hora de despertar. Bueno, pues sea que tu problema es una emoción que se repite, por ejemplo, no consigo marido y cada que viene el problema, enfrentar a esta soledad me hace sentir muy mal o me siento vacío, en fin, cualquiera que sea el tema, si se repite y es constante es porque hay una raíz en el pasado y queremos ayudarte a hacer arqueología emocional al entender cuáles son las 10 cosas básicas que tengo que hacer para poder entender el significado y al entender el significado poder liberar la emoción que va a hacer que venga entonces la sanación emocional, que es la piedra angular desde la que muchísimas cosas se pueden resolver. Vamos a datos de contacto y en cuanto regresemos abordamos ya la anatomía, las funciones y las patologías desde la perspectiva de la descodificación. Volvemos. Pues estoy lista, Sergio, para poder entregar este compendio que vas a ver que va a resultar súper interesante para las personas que por alguna razón en particular deciden conectar con problemas del oído. Puede ser que tengan ellos una afección o que se trate de un problema que, aunque digamos no tan molesto, reincide, regresa, o un problema de algún ser querido que ya esté resultando un motivo de enorme preocupación, como decía, que es uno de los primeros casos que me tocó atender cuando me inicié en descodificación. Recordarás, Sergio, que el sonido finalmente viaja, es una vibración sonora que viaja y llega, nosotros conocemos esta oreja, ¿no? Que tenemos, pero llega a una primera estructura del oído que se conoce con el nombre de oído externo. Seguro recordarás, ¿no, Sergio, esos diagramas que de pequeños estudiamos, porque en realidad la oreja, ¿no? Tiene, digamos, en su parte central este canal auditivo que va a permitir que la vibración sonora que se capture empiece a viajar. Esta vibración sonora viaja hasta llegar a una estructura en nuestro oído que se conoce como el oído medio.
¿Quién está? ¿Quién vive en el oído medio? Hay una membrana que se llama el tímpano, que seguro recordarás, ¿no, Sergio? El tímpano que vibra con el sonido, es decir, es una estructura como cuando en las casas, por ejemplo, tenemos estos aparatos, ¿no? Que vibran cuando hay sonido, no sé el nombre, no me recuerdo el nombre que tienen, ¿tú te recuerdas? Que están Ah, en la entrada. sí, 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 como sí, los que se cuelgan en la entrada. Se cuelgan en la entrada y empiezan a moverse cuando hay viento. Bueno, pues imaginemos que hay un instrumento en su propia medida, ¿no? Pero adentro de nuestro oído medio que vibra cuando captura variaciones o fluctuaciones, estas finalmente ondas sonoras que viajan, llegan, vibra y el tímpano se conecta con tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que seguro los digo y te acuerdas, ¿no, Sergio? De estas cosas que en algún momento nos enseñaron. Lo que ocurre es que esas ondas sonoras que son vibración, que hacen que se mueva el tímpano, a su vez entonces ese movimiento activa a estos huesecillos que también se mueven y entonces lo que está ocurriendo es una traducción de una vibración en un movimiento mecánico que hace que al moverse estos huesecillos a su vez transmitan ese movimiento a una siguiente estructura, la estructura del oído interno, en el que hay una especie de caracol al que le llaman cóclea, ¿no? Es una membrana nuevamente, pero ya a nivel del oído interno, esta cóclea tiene un líquido que va en el momento en el que recibe el movimiento de los huesecillos a provocar a su vez movimiento en el líquido y hay una serie de células, incluso como si fueran algunas como digamos pelitos, pues que son tremendamente sensibles a ese movimiento, que debido a estas condiciones de movimiento lo que van a hacer es que van a producir sustancias químicas que a su vez van a hacer que se generen impulsos eléctricos para que a partir de allí donde está el nervio acústico se transmita el impulso eléctrico al cerebro, lugar en el que entonces se hace la descodificación de la señal que yo recibí. Es decir, empieza todo como una onda sonora que viaja, entra por el canal auditivo, provoca el movimiento del tímpano, a su vez el movimiento de los huesecillos y estos a su vez transmiten entonces con ese movimiento la señal para que en el oído interno se surja la química, fíjate cómo va cambiando, ¿no? De sonoro a mecánico a químico y luego a eléctrico para que haya una interpretación. ¿Con base en qué? Con base en los significados. Uno, que se han dado antaño, es decir, en mi familia, en la propia especie, o que he aprendido desde pequeño, o que he dado, que he visto que se le da en mi familia, en mi casa, a mis papás, en la sociedad, en el mundo en el que me encuentro, a ciertos impulsos sonoros. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad muchas veces los significados no son más que los que aprendimos, pero son significados que pueden cambiar por completo nuestra traducción de una, digamos, corriente sonora que tiene un significado. En este sentido, entonces, hablaremos progresivamente de problemas que pueden ocurrir primero en el oído externo, después en el oído medio y después en el oído interno. Como podríamos imaginar, Sergio, como podríamos sospechar, a medida que el conflicto avanza, porque hasta el fondo decimos que está este nervio acústico, entonces a medida que la vibración que yo percibo tiene mayor característica de intensidad grave, ¿me explico? No es lo mismo una otitis en el oído externo y el tiempo que toma solucionarse que un tumor en el nervio acústico. Te podrás imaginar que el nivel de intensidad cambia por completo. En este sentido, es muy útil esta anatomía porque a medida que vamos profundizando, la percepción del peligro que está involucrado se intensifica. La otitis, ¿sabes? Es algo muy frecuente en niños y también en mascotas. No sé si te llegó a pasar o si tienes algún conocido que tenga niños a los que les pasen problemas de otitis. Itis, ¿no? Nos habla de una inflamación. Normalmente arranca
en el oído externo y puede ser en el oído derecho o en el oído izquierdo o en ambos. ¿Conoces casos, Sergio? Sí, los escuchados son muy comunes, ¿no? Son bien comunes y bueno, a mí me llegó a pasar con mi perro, ¿sabes? Interesante, porque incluso detrás de la otitis que tiene una mascota hay un mensaje que podemos entender. Bueno, inflamación. De por medio va a haber enojo. Hay un enojo, hay una inflamación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me siento separado de esas palabras de afecto que estaba esperando. Me siento separado de alguien a través del mensaje acústico que no recibo. ¡Oh! Me siento separado a través del mensaje acústico que interpreto como una agresión. Ahora bien, te podrás imaginar cuál es la razón por la que entonces este problema de una separación en el sentido acústico, porque las palabras de amor que esperaba no llegan, o porque en su lugar de hecho vienen agresiones, o porque están las dos cosas simultáneamente ocurriendo, es algo que pasa con frecuencia en los menores o las mascotas. Pues no me digas si no es cierto, ¿no? Que en esas edades es cuando los padres con mayor incidencia están marcando límites. No te subas a la mesa. No se come la comida con los dedos. No abras esa botella. No, pero ¿cómo es que abriste? Alguien me contaba hoy, una niña de 3 años abre un barniz rojo, ya que vas a ver, y cuando se da cuenta, pues hay rojo alrededor de todo su vestido y de toda la cama. Cuando uno es pequeño y no ha medido estos límites y no sabe lo que significa peligro, lo que sí sabe, Sergio, es que hay diferentes variaciones en el sonido e incluso que en esos sonidos distintos, esto lo sabemos ya por programación biológica, hay algunos sonidos que implican una fuerte amenaza, ¿estás de acuerdo? Tu mamá de gritos, ¡no! ¿Quién se le ocurre? Y entonces inmediatamente es como si hubiera una alarma de incendio. ¿Estás de acuerdo? No sé si Sí, te llegó a pasar completamente. a ti. Sí, no, no. O sea, de alguna manera hay cosas que asocias ya con tonos, Sí, sí, y eso te transmite que ahí está ocurriendo algo, ¿no? urgencia no se puede solucionar y el problema es que la niña que se tira el barniz así jugando, era un barniz rojo y que deja rojo todo, su cara, la cama, la colcha, imagínate una colcha blanca. Susto que para ella es observar que la mamá en vez de apapacharla y ayudarla a liberar el susto de lo que está ocurriendo, le da de gritos y la rechaza. Entonces, muchas veces pasa y simultáneamente que no solo no recibo las palabras de aprecio que quería, sino que recibo ese regaño. O que a raíz de ese regaño se suspendan las palabras de aprecio que yo estaba esperando, lo cual se vive con mucha desesperación cuando uno es pequeño, porque realmente uno es plenamente dependiente de papá, de mamá y de ese afecto que ellos nos dan. En este sentido, quisiera nada más explicar, y esto nos ayuda como para poner el punto de partida, Sergio, que si el problema se da en el lado izquierdo o el lado derecho, esto tendrá un significado adicional. Si tú eres diestro, recordarás, Sergio, que usualmente cuando hablamos de un diestro, el lado izquierdo nos refleja conflictos que vivo con mamá o con mis hijos. A este significado, en el caso de los mensajes acústicos, vamos a agregar otro significado y este es, si el problema es en el lado izquierdo y yo soy diestro, lo más probable es que no hayan llegado hasta mí las palabras de afecto que estaba esperando escuchar. Y repito que esto tendrá que ser algo totalmente inesperado. Por ejemplo, el hijo que va a presentarle a su mamá la tarea pensando que la hizo espectacular y en lugar de recibir de su mamá el felicidades, increíble, ya sabes, gritos de emoción, su mamá empieza a gritar porque se salió de la raya y para el niño eso ni siquiera era, digamos, un conflicto que estuviese en su mente calibrado como tal, pues estamos jugando, nos salimos de la raya. Entonces, el lado izquierdo, personas diestras, lo que significará es un conflicto en el escuchar porque no acaba de llegar hasta mí ese sonido, esas palabras con el significado de afecto que yo esperaba recibir.
Cuando el problema se presenta en el oído derecho, esto es en general, en general, para todo tipo de problemas que hay en el oído, si tú eres diestro y el problema se está presentando en el lado derecho, entonces lo que más bien ocurre es que justo llegan a mí, pero las palabras que no quería escuchar, los regaños, las expresiones de intensidad que yo siento agresivas, de violencia o incluso miedo, que a veces los papás transmiten miedo, no sé si te has dado cuenta. Bueno, pues entonces, por un lado no llega el afecto, por el otro lado llega la agresión, o decía que a veces los dos, primero uno y luego el otro, y puede ocurrir en orden, digamos, es irrelevante, ¿no? O sea, el asunto es, no llega y sí llega, lo que no quiero, y esto puede crear entonces las afecciones en los dos oídos. ¿Qué significa, por ejemplo, con una mascota cuando tiene otitis? Que posiblemente la mascota escuchó una prohibición de parte de su dueño, un enojo, un regaño, y sin embargo no vino la palabra de afecto. Yo no me había dado cuenta, ¿sabes? Hasta el día que estudié descodificación de lo sensible que era mi perro a esos momentos en los que yo le hablaba por su nombre y con cariño. El solo hecho de que le hablara por su nombre y que lo hiciera en un tono dulce y suave, me empecé a dar cuenta, hacía que moviera la cola y le fascinaba que lo hiciera, lo que yo no hacía con esa frecuencia hasta que me di cuenta. Y por cierto, una vez que me di cuenta, fin a los problemas de otitis, Sergio, fin a los problemas de otitis. Bueno, decía yo que vamos viajando y en realidad el nivel de intensidad de los problemas pues va aumentando. A medida que se profundiza en el oído, lo que nos va a venir a representar esto es un significado más intenso, de drama más severo. No sé si has oído los casos de personas que tienen cera pero en abundancia, es decir, cera en exceso, que es este mecanismo, ¿no? Esta sustancia que se forma por una mezcla de diferentes cosas, incluidos desechos como el propio champú o sudoración, ¿no? Al interior del oído. Finalmente es una capa que crea protección, ¿sabes? Protección entre lo que existe como las fronteras del oído externo y el oído medio, y el tímpano es una protección. ¿Por qué en algunas ocasiones, Sergio, aumenta la capa de cera? Al punto que hay quienes dicen es que no alcanzo a oír bien. ¿Qué se te ocurre asociar, ya si estamos hablando de algo metafórico, cuando tengo exceso de cera como una capa protectora? ¿Por qué tendría que tener exceso de una capa protectora? ¿A qué te suena? No sé, que el organismo se está protegiendo solito. Exactamente. Exactamente. El organismo se está protegiendo porque puede haber un sonido muy molesto que molesta tanto que, ¿sabes qué? Mejor me protejo y ni lo sigo oyendo, ¿no? Esto me recuerda el caso de una mujer que me explicaba cómo, por ejemplo, a ella le ponía los nervios de punta el que su mamá le diera de gritos. Y estoy hablándote de una señora ya en la edad de 50 años. ¿Por qué? Porque seguramente desde pequeña el oír a mamá dar de gritos la hacía sentir que venía la amenaza, por ejemplo, de un chanclazo, ¿no? Ya cada uno tiene sus diferentes asociaciones a lo que significa oír tu nombre, ¿no? María Eugenia, Sergio Cuellar, porque además cuando los papás saben que uno hizo algo, dan el nombre completo y formal, ¿no es cierto? Correcto. Que muchas veces es el antecedente que ya sabemos que viene a qué hiciste, por qué hiciste, dónde dejaste, etcétera. Entonces, en el caso de esta mujer, fíjate si no es interesante, su mamá tendía a repetirle instrucciones, aun cuando ella ya lo había hecho. Por ejemplo, entra del súper y deja siempre la puerta abierta, pero dejar la puerta abierta es que entre un ventarrón a la casa que la mamá la hace sentir amenazada por el aire que entra. Así hay mamás. Y entonces, cuando entra la hija y la escucha que viene del súper, empieza la mamá, ¡ya cerraste la puerta! Y la hija la escucha, ¿no? Primera vez que la escucha dice, sí, ya la cerré. Pero no han pasado ni 2 minutos y la mamá repite, ¡que cierres la puerta! Y puede ser que esto a alguien como a ti o como a mí, que estamos completamente fuera de la escena del problema, nos dé hasta risa, ¿no? El día que contaba esto en un retiro, la persona que presentaba este problema como de sentir una agresión a través de las vibraciones sonoras y las palabras de la madre, alguien incluso empezó hasta a cantar, que quede entendido y que quede notado, que quede entendido y que quede notado. Y todo el mundo se atacaba de la risa de oírla.
pero no así la persona que recibe de mamá las palabras que cierres la puerta, que cierres la puerta, que cierres la puerta. A ella le altera, le provoca la conexión con un momento que no es ese, que ocurrió en el pasado, donde por no haber escuchado a mamá a tiempo, algo grave ocurrió. Y ese sonido que me molesta y que yo siento que no puedo parar, de alguna manera transmite eso, la sensación de peligro, amenaza, posible boicot a mi seguridad, razón por la cual no puede tolerar ese sonido. A nadie le sorprenda que esa persona tiende a acumular cera en exceso. Es una capa de protección y esta cera absorbe ese sonido. ¿Para qué? Para que no pase, para que no siga pasando. Esa sería la explicación. Ahora bien, ya hablamos de otitis, ya hablamos de cera. ¿Tú has escuchado acerca de este problema al que le llaman tinnitus o Sí, claro. acúfenos? Sí, 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 claro que sí. O sea, escuchas ruidos que nadie escucha. Escuchas ruidos que nadie escucha y te dicen que estás loco, pero tú dices, yo oigo un zumbido y es real que lo escucho. Fíjate que a diferencia de la otitis, en el caso en el que decíamos hay inflamación por una sensación de separación, porque no oigo el afecto o porque oigo justo regaños, castigo, amenazas, ¿no? En el caso de los acúfonos o del tinnitus, es muy importante poder tener claro en qué consiste ese zumbido que estoy escuchando e incluso en ocasiones, Sergio, auditorio, la hora del día a la que estoy escuchando esto, porque no siempre lo escucho todo el tiempo ni a todas horas, o porque no todo el mundo, si le pudiéramos poner, sabes, un cuaderno con una pauta para que nos contara en qué consiste su sonido, nos hablarían del mismo sonido. En el caso de acúfenos o tinnitus pueden pasar dos cosas, cualquiera de dos cosas. Uno, que yo estaba acostumbrada, por ejemplo, a escuchar un sonido que era realmente agradable. Y repito que normalmente en lo poco agradable o en lo mucho agradable de un sonido siempre hay connotaciones o sentidos de lo amoroso y lo armonioso. Entonces yo quiero oír ese sonido o de lo que está plagado de miedo. Y entonces esa amenaza quiero alejarla de mí. Bueno, pues en el caso de los acúfenos podemos estar en cualquiera de estos dos extremos. Es decir, por un lado, perdí contacto con un sonido amoroso, armonioso. Por ejemplo, el caso de una señora que iba a la playa frecuentemente con su marido. El sonido que ella escuchaba justo era ese, Sergio, de mar, ¿no? De olas. Pues resulta que desde el primer momento que visitó la playa con su marido, el sonido de la playa para ella era tremendamente agradable y no solo agradable, lleno de calidez. Y podría recordar ella cómo cuando te puedes imaginar la primera noche de bodas se acompaña por los sonidos melódicos de las palabras del marido y del mar que acompaña ese momento, que plasma ese momento y los recuerdos que tiene de lunas de miel, que regresa para, como ya sabes, a los 5 años de casados, a los 10 años de casados, a los 20 años de casados, es decir, la luna de miel que viene en recordatorio de ese momento. El marido muere, el marido muere y entonces a partir de ese momento, por cierto, en las noches, ella dice recordar el sonido del mar. Y no hay ningún estímulo afuera, no está en la playa, pero escucha el sonido del mar. ¿Qué significa esto entonces? Es un sonido que se produce en mi interior que viene a recuperar la sensación de calidez que hay en la ausencia del sonido que lo producía y que yo extraño. ¿No te parece interesante esto? Los asocias completamente y quedan programados, ¿no? Quedan programados como un mecanismo de compensación cuando yo siento que ese sonido que me traía armonía y calidez ya no está. Esa puede ser una explicación en un extremo, pero como decíamos, el sonido que puede portar esta vibración de armonía, de amor, también puede portar problemas o molestias, incluso la sensación de miedo.
como cuando, por ejemplo, estás en tu casa, Sergio, y a medianoche empiezas a escuchar un ruido. Y el problema es que ese ruido en realidad no es el ruido que hace tu mascota que se paró, o no es el ruido de unos vasos que se cayeron, sino es el ruido de unos intrusos, de unos rateros que están ingresando a tu casa. Te puedes imaginar la asociación de emoción que hay a ese sonido. Y entonces lo que puede ocurrir como consecuencia es que agudice mi percepción acústica, pero cada que escucho un sonido de estos me alteran. ¿Me explico? Y entonces si me altera ese sonido, imaginemos que vivo en una calle súper transitada de noche y hay muchos ruidos, y entonces a mí esto me pone de nervios, me pone tan de nervios seguir escuchando esos ruidos porque yo los asocio con un peligro o una amenaza que ocurrió en el pasado, que es como si hubiera una suerte de DJ interno que dice, no, espérate, ya no escuchemos eso, y entra la pista de otro sonido. Y entra la pista de un sonido que lo que viene a hacer es ayudarme a que, me parece que se perdió la conexión, ¿verdad, Sergio? No, entró un ruido. Ah, qué curioso, ¿no? ¿No te parece en el programa, Sí. en el podcast de los ruidos y entonces entra un ruido? Bueno, pues entonces lo que ocurre justo como ahorita ya, ahora sí que no pudimos haber tenido mejor coincidencia del destino, entra un ruido que viene a ayudarnos, ¿para qué? Para distraernos. Y para que el ruido que es molesto y que yo percibo como una sensación de peligro se pueda bajar. Cualquiera de estas dos posibilidades, y estoy segura que hay personas que en cuanto escuchan esto encontrarán alguna imagen, un recuerdo de un momento donde hubo un sonido tan agradable que se plasmó y ahora viene a ayudarme como a acurrucarme cuando me siento separado de esa persona a través de las sensaciones acústicas que me entregaba, o lo contrario, un ruido que viene, justo como lo que acaba ahora de pasar, se escucha un ruido, pues entra como un DJ alterno para que no esté en contacto con un sonido molesto que me tendría de otra manera en estado de estrés insoportable. ¿Cómo vamos hasta aquí, Sergio? Pues completamente de acuerdo contigo. De alguna manera, lo que ocurre es que codificamos en nuestra cabeza, le entregamos cierto significante a Así es, determinado sonido, ¿no? así Cuando es. queda grabado en todo esto, inmediatamente el organismo reacciona, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando, no sé si te ha pasado, es algo muy, muy chistoso e interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, no tolero las escenas de violencia en las películas. Mm, Entonces, muchas veces, en lugar de taparme los ojos, los cierro y nada más le hago así, o sea, no quiero, porque sé que ahí viene o el grito o ah, entonces me tapo los oídos, digo, no lo quiero escuchar, ¿no? eso que estás diciendo no lo quiero escuchar. No solo es una reacción consciente, sino que se puede volver una reacción inconsciente como una respuesta a un momento en el que hubo un estímulo acústico que tuvo consecuencias. Y lo que yo necesito hacer para sanar es conectar con esos momentos, con esos instantes, conforme lo voy explicando, que vienen a tu mente cuando la pregunta que escuchas es: ¿cuál fue ese sonido, ese mensaje, esas palabras que provocaron en ti un estrés incalculable? Porque normalmente ahí donde hubo estrés, donde hubo un miedo que en muchas ocasiones es intolerable, ya lo vamos a explicar ahora al regresar de la pausa, es donde se programan estos problemas. Y a medida que aumenta la intensidad, es decir, empezamos con un enfado o la tristeza que hay por sentirme separado, pero cuando el mensaje tiene o puede tener implicaciones mayores de vida o muerte, pues el estrés es mucho más alto. Y lo que va a ocurrir en todos los casos es que yo dejé una emoción a medio expresar. Sentí miedo, pero no lo acabé de soltar. Sentí enojo, sentí inflamación, pero no lo acabé de expresar. Y el hecho de que esta emoción de inflamación, de enojo, o como ya veremos ahora, de miedo intenso, se haya quedado a medias, hace que internamente entonces la energía de la emoción siga activa y por lo tanto necesite buscar nuevas ocasiones que recuerden eso que viví para que se pueda expresar lo que yo no sé. Y como voy tapando y tapando y tapando la emoción, se siguen presentando situaciones que me molestan, pero no exploto pues de alguna manera,
¿no? Sana, ya explicaremos hoy cómo una explosión puede ser sana, o miedo, 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 pero no hago de alguna manera frente a ese miedo. Y como esa entonces emoción se queda a medias, el cuerpo viene a ayudarme y me propone una solución, solución que conocemos con el nombre de enfermedad, solución que estará presente hasta el momento en el que pueda tomar yo cartas en el asunto, escuchar el mensaje que me porta el miedo, escuchar lo que me quiere decir el enojo, permitir que se exprese su mensaje y una vez que se expresa se puede ir porque yo podré tomar acción, que es justo de lo que se trata esto. Pues vamos a hacer aquí la segunda pausa. Hoy no hemos hecho, sí, ya hicimos una en la que hablamos del seminario, del taller. Pues vamos a hacer una siguiente pausa para que nos ayuden a poner datos de contacto. Y al volver, Sergio, vamos ahora profundizando. Quiero ir al oído medio y al oído interno, donde se anidan problemas que, por extraño que parezcan, pueden venir como consecuencia de la artrosis, ¿sabes? Artrosis en el oído. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar ahora en cuanto volvamos de la pausa. Bueno, pues hoy estamos hablando de descodificación biológica y problemas en el oído. Hemos iniciado este recorrido por las diferentes partes que tiene nuestro oído externo. Y vamos ahora al medio, ¿te parece, Sergio? ¿Te acuerdas del tímpano, no? Esa membrana que se mueve conforme recibe estas vibraciones sonoras y transmite movimiento a esta cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo. El significado aquí cambia, ¿sabes? Cuando tenemos huesos, seguramente recordarás lo mismo que nuestro auditorio, que tenemos problemas de desvalorización, así le llaman a este conflicto, que en resumidas cuentas lo que nos transmite es yo no me siento bien conmigo mismo y porque además me reprocho, siento culpa, algo no salió bien aquí, en este sentido sufro. Sufro porque siento que no debí haber pensado, hecho o dicho algo. O lo contrario, que habiéndolo pensado, dicho o hecho, me equivoqué. En este sentido, ¿por qué hay un problema? ¿Por qué artrosis en los huesecillos, martillo, yunque y estribo? Por cierto, un problema fuerte en las articulaciones que permiten el movimiento de estos huesos que eventualmente puede adquirir un tono realmente severo y serio, Sergio. Porque si estos no se mueven, detienen la cadena de transmisión de sonido, ¿estás de acuerdo? Si por cualquier motivo hay inflamación en la articulación y no hay movimiento, no se va a provocar el movimiento mecánico que permite la conversión química y eléctrica de la que hablaba yo en un principio. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, pues porque seguramente, vamos a lo concreto, el hecho de que yo haya escuchado algo que según yo o alguien no debía haber escuchado. Por ejemplo, mi papá diciéndole a alguien, te amo, y mi mamá enfrente. O sea, es obvio que no se lo está diciendo a mi mamá, ¿me explico? O lo contrario, haber escuchado supuestamente una instrucción, unas ciertas órdenes, y no haberlo hecho realmente, es decir, no escuché lo que tenía que haber escuchado con las consecuencias que eso tiene. A lo mejor soy alguien que soy un poco disperso y no pongo atención a las instrucciones que me da mi jefe y hago justo lo opuesto de lo que me pidió, razón por la cual viene una seria pero seriosísima reprimenda o continuamente estoy oyendo cosas que no debería de escuchar o en cualquiera de estos dos casos. El asunto clave es que yo creo, uno, o que debía escuchar y no escuché, o que no escuché y tenía que haber escuchado. Pero enseguida, porque si no, no hay problema en los huesos. Yo me siento mal conmigo mismo por motivo del solo hecho de haber escuchado o no escuchado, o por motivo de lo que escuché. ¿Me explico? Es decir, es el hecho o la acción de escuchar o no escuchar la que me puede llevar a sentir realmente mal.
o es el hecho de no debí haber escuchado eso del mensaje que escucho o del mensaje que aunque según yo escucho, luego ni me acuerdo porque no le puse atención. Cuando esto empieza a pasar de manera repetitiva, y las consecuencias que se han asociado, puede ser la primera vez que me pasó, yo estaba en casa, tenía por padre un militar, me da instrucciones, se me olvidan. Y viene un problema del demonio, el niño pequeño así lo siente, va a estar mucho más aprensivo a lo que ocurre continuamente y cada que vuelva su papá a decir algo, es más, puede ser que el niño ya esté nervioso porque el papá dice cosas y está tan nervioso que no presta atención. Cuando estamos nerviosos, nuestra capacidad de concentración disminuye y entonces naturalmente otra vez va a venir paliza, tunda, que puede mantenerse de una manera crónica. Razón por la que entonces te puedes imaginar, Sergio, que llega un punto en el que yo ya no quiero seguir oyendo. ¿Me explico? Es Ujú. tan grande la desvalorización que yo siento, o por oír o por no oír, que lo mejor es que ya no oiga. Es una solución o es un remedio que parecería drástico, pero que me parece que refleja, llevado al extremo, lo que nos has explicado hoy que haces cuando ves una película y sientes que viene algo que no quieres ver o oír. Y entonces, ¿qué haces? Te tapas los oídos, te tapas los ojos. Pues de la misma manera, pero metafóricamente a nivel no consciente, opera el cerebro para ayudarnos a dejar fuera la percepción de esa sensación que ocurre cuando escucho o no escucho algo que según alguien y yo, por supuesto, debía haber escuchado. Uf, ¿cómo se resuelve esto, Sergio? ¿Qué le diríamos a alguna persona, justo como quien nos pide que produzcamos este podcast, que debe hacer si esto está llegando a un punto tal que el problema parece ser que está amenazando la capacidad de escucha? Híjoles, pues es básicamente, o sea, perdón, déjame pongo en orden mis ideas. Es básicamente como tratar de aislar, ¿no? ¿Qué es el sonido Eso es, Sergio. que está ¿Cuál es el escuchando, sonido inicial? que le está provocando, pues ese malestar, ¿no? Ahí vas, ahí vas. Es justo lo que hacemos en descodificación. ¿Te acuerdas que tenemos un pivote y decimos cuándo fue la última vez que recuerdes que hubo un conflicto por algo que escuchaste o por algo que no escuchaste? Dependerá de la situación en particular que la persona esté enfrentando. Como alguien alguna vez me decía, ¿no? O sea, el hecho de que ella no, por ejemplo, limpiara la cocina, los platos, era una niña y se acuerda cómo tenía 6 años y mamá le exigía que le ayudara a limpiar los platos. Y un día, sin querer, ella sale, juega, se despista y cuando se da cuenta ya es la hora en la que viene mamá y los platos están hechos un desastre. Ella prefiere ya ni ver. Pero obviamente van a venir esas palabras que ella no le gusta escuchar porque le provocan la sensación de peligro. Normalmente lo digo esto porque estos problemas, Sergio, suelen programarse desde edades muy tempranas. Hay estímulos vinculados con eso que ocurren muy temprano y luego me doy cuenta por mis reacciones. Ella me decía que tiene todo un problema con el marido porque encima tiene la suerte de haberse casado con un marido para quien el orden es lo menos importante y entonces están los platos normalmente sucios, ¿no? O la casa parece hecha un desastre. ¿Por qué viene a enfrentar esta vida de contrastes, no? Cuando para ella hay una programación que indica que hay peligro o alerta cuando los platos no están sucios, digo, no están limpios, porque naturalmente está buscando en este crecimiento interior su alma enfrentarse a una noción que quedó mal programada. No, no es cierto que el desorden provoque la separación o la ruptura. Pero como ella cree que ante el desorden vendrá la falta de amor, empieza el caos y la sensación como si su madre le estuviera gritando en ese momento, ¿me explico? Entonces, hay que ir a la última escena que puedes identificar en tu vida cuando se presentaron estas fluctuaciones en tu capacidad de percibir una vibración sonora y normalmente las características de esa escena o las, digamos, descripciones de las emociones que yo siento me pueden ayudar a viajar en el tiempo. Le llamamos puenteo afectivo a esta técnica, que con base en esa misma emoción que yo ya he identificado o los patrones
patrones que hay en la escena me pueden llevar a otra escena. La primera en mi vida, y digo que normalmente son cosas así de graves, empiezan desde la infancia, en los que yo percibí alguna amenaza vía, digamos, lo acústico. Y me voy moviendo así entonces, Sergio, a los problemas que puede haber también a nivel de oído medio, ¿sabes? Se encuentran las trompas de Eustaquio, que es este conducto, ¿no? Que permite la conexión entre el oído medio y la faringe, o sea, que lleva a conectar con la boca. No todos nos acordamos, pero las trompas de Eustaquio nos ayudan a regular la presión. La presión. De tal manera que, por ejemplo, sí, seguro ahorita ya lo vas a identificar y lo vas a asociar como algo que hace sentido. Cuando yo bostezo, cuando yo estornudo o cuando yo trago, hay movimiento, es decir, se abre esta, digamos, conducto, pues, para permitir que se regule de una buena manera la presión. Bueno, en este sentido, entonces, el órgano que nos ayuda a regular la presión es el que puede provocar que los oídos se tapen. Y seguro te ha pasado, ¿no? Sentir un oído tapado, Sí, porque sobre no se todo, oye igual. sí, correcto. ¿Por qué se taparía el oído? Pues no lo sé, pero ese es un mecanismo del mismo organismo que está prohibiendo la variación de presiones, ¿no? Está prohibiendo con esa, digamos, solución de se tapa el oído y no escucho igual, está prohibiendo que escuche sonidos que me generan una presión. Aquí hay presión acústica de por medio. Y como te vas dando cuenta, como se puede dar cuenta nuestro auditorio, entonces estamos haciendo este recorrido en el que hay diferentes reacciones emocionales a un sonido. No es lo mismo que me sienta separado de las palabras afectuosas de mamá, ¿no? Que no las acabo de oír, a que me sienta presionado acústicamente o que haya un sonido molesto como esos que quiero tapar con un exceso de cera. ¿Me explico? Entonces, cuando hay presiones en el ambiente que me generan un malestar interno, mejor que se tape el oído, así ya no oímos eso que resulta tan molesto. Presión aquí, ¿no? Como la característica clave. Ahora bien, decía yo al iniciar el podcast, y con esto entonces vamos rumbo a la finalización, que el primer caso que tuve en materia de descodificación, fíjate, interesante, bueno, de hecho fue el segundo, pero finalmente de los primeros casos a los que me enfrenté en descodificación, fue de una muy querida amiga, a quien por cierto también le mando un saludo muy afectuoso, quien estaba enfrentando un tumor en el nervio auditivo. El nombre técnico que toma esto es un neurinoma acústico. Ya estamos hablando del oído interno, es decir, ya estamos hablando de una parte mucho más profunda en la que se registra este tumor que absorbe de alguna manera e impide que el sonido se transmita como una señal eléctrica y llegue al cerebro para su decodificación. Es decir, sí existe la percepción de un sonido, pero finalmente el tumor está ayudando al absorberlo para que no llegue hasta esa parte superior del cerebro. ¿Por qué podría estar pasando esto? ¿A qué te suena, no? Ya que hemos ido hablando de las diferentes fluctuaciones en la percepción de amenaza. Ahora sí me declaro ignorante, pero así como yo debe de haber bastantes personas. Cuéntanos, Mara. Fíjate que es un nivel de angustia tal, es decir, el nivel de miedo que siento es extremo. ¿Por qué? Porque auténticamente en estos casos, Sergio, existe la percepción de vida o muerte, percepción que puede ser real, por cierto. ¿En qué consiste la historia de esta persona con quien trabajo ya hace mucho tiempo y a quien digo que le envío un afectuoso saludo? Ocurre que ella es sorprendida cuando recibe una llamada un viernes. ¿Te acuerdas los ejemplos de variaciones de conflictos de los que hablaba, no? Que Sí, sí. ponía como punto de referencia. Pues recibe esa llamada que nunca hubieras querido recibir. Cuando le hablan y le dicen en una sola llamada, o sea, en una sola llamada viene todo esto. Tu papá,
tuvo un severo problema de salud, está en este momento en camino al hospital y lo primero que nos dicen es que esto puede ser de vida o muerte. Se requiere tu presencia inmediata en Cuernavaca. Para quienes no están familiarizados con el territorio nacional, pues Cuernavaca es una ciudad que estará como a unos 40, ¿no, Sergio? 45 minutos. Claro, depende del tráfico de la Ciudad de México. Pero ¿qué significa esto para ella, Sergio? Es una noticia que provoca un shock total. Y el problema es que hay todavía una distancia que en fin de semana puede ser de más de 1 hora, en la que no sabe qué está ocurriendo, sabe que el problema se está agravando y cada que recibe una nueva comunicación, ¿qué crees? El problema es que va aumentando la señal de peligro y ella siente que no puede hacer absolutamente nada por su papá. Ni qué decir acerca del shock con el que se vive la comunicación de que papá ha muerto. Y te puedes dar cuenta inmediatamente, ¿no, Sergio? Que se cubren las 4 características de algo que no vi venir, porque no es lo mismo que haya una enfermedad y una muerte después de algo que ya sabíamos, a un momento que nadie vio venir, que parece venido de la nada, donde viene la sorpresa que decíamos que no es para nada positiva, que la veo como si no tuviera una solución y que no puedo verbalizar porque estoy en un momento de trauma en el que simplemente la actividad que hay en los lóbulos que regulan el pensamiento y el habla está disminuida porque de alguna manera se busca en ese momento traumático que pueda salir corriendo, huyendo de la situación y no organizando mentalmente y verbalmente una expresión de lo que veo que está ocurriendo. Esto es justo, Sergio, el evento clave que detona el hecho de que ella digamos, semanas después empiece con el problema de aparente dificultad en la audición para que posteriormente se den cuenta que hay todo un problema con un tumor. En ocasiones tarda varios meses, ¿no?, en reportarse, pero es alrededor del tiempo en el que viviste este gran estrés lo que nos va a hablar de problemas que se reportan en el oído. Y lo que sí es un hecho es que normalmente incluso los tumores tienen antecedentes en la infancia, es decir, estamos hablando de alguien que puede ser que sea tremendamente hipersensible a lo que escucha. A alguien que, por ejemplo, en casa justamente recibiera instrucciones y si las cosas no se hacen, entonces hubiera grito y sombrerazo. O a alguien que en algún momento, por ejemplo, a través de un profesor, recibió un sonido intenso que se codificó como peligro, que en efecto, de alguna manera, se concretó, la amenaza se concretó, el niño estaba, por ejemplo, en la escuela riendo con sus amigos, ¿sabes? Como cuando un día estábamos en clase de música, el profesor toca el piano, el grupo desentona y todo el mundo se ataca de la risa. El profesor dice, el siguiente que se ría lo saco de la clase, lo corro. Vuelve a tocar y alguien no puede evitar sentir risa al oír que todo el mundo desafina y ese, sin embargo, sonido de risa, ¿no?, que provoca risa, se convierte en un regaño incalculable de un profesor que le saca de clase y que después eso tiene consecuencias sumamente negativas porque esa tarde entonces no me dejan ir a la fiesta que yo tenía planeada o lo que sea. Es decir, aquí tiene que haber consecuencias negativas asociadas a algo que yo escucho y que por lo tanto hace que me vuelva hipersensible. 2 cosas pueden ocurrir en resumen. Puede ocurrir que a la larga yo ya no quiera oír y sabes, eso se llama hipoacusia. Voy bajando la definición o la agudeza con la que percibo las cosas. O lo contrario, que ante el peligro ahora sí quiero estar con las antenas bien atentas y entonces soy hipersensible, tengo una mayor capacidad de percepción del sonido que incluso en momentos pues es molesto. Poca percepción o baja percepción, pero al final de cuentas por una misma cosa. Y es que aquí hay molestia, molestia intensa que puede empezar por esos enojos como explicamos ya. Entonces hoy haciendo este resumen de finalización, por algo que provoca inflamación como la otitis, un enojo que tiene sus características, pero que no es tan intenso como eso que puede empezar a recorrer el oído hacia su parte interior. Amenazas que pueden venir o bien porque no tengo el contacto que desearía, o bien porque tengo un contacto con un mensaje, con digamos, una vibración sonora que tiene tal implicación o asociación de amenaza
que eventualmente quiero dejar de escuchar. Y al explicarte esto, recuerdo el punto como nos llevaste a la introducción del podcast, con la pregunta de qué habrá escuchado Beethoven, qué habrá ocurrido en su vida, que vino a través de la traducción de un mensaje sonoro acústico, y ya en el punto en el que nos explicas que muere su madre, hay muchas cosas que podrían haber ocurrido alrededor de esto. Sergio Cuellar, ¿cómo te quedas con esta explicación desde la inflamación hasta la sordera total? Porque prefiero ya no escuchar. ¿De qué manera esto crees que puede portar un mensaje que sea de utilidad para las personas que conectan con nuestro podcast? Pues primero que nada, muy sorprendido, ¿no? Porque las causas suenan bastante lógicas, pero sobre todo también es cuida lo que escuchas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa también es salud. Tú no te llevas a la boca cosas en mal estado, Oh, qué no te llevas a la boca interesante. cosas que corren riesgo, ¿no? Entonces, eso es salud y es higiene, ¿no? Claro, Desde claro. algún punto de vista. Entonces, yo recuerdo en alguna ocasión a una persona muy sabia, ¿no? Cuando se enfrentó a una, pues, intento de discusión, ¿no? Sí, Que simplemente se volteó y dijo, yo así no funciona, ¿no? Entonces, cuando gustes tú que mantengamos un diálogo como es debido, entonces estoy en la mejor de las posibilidades para volverlo a tratar, ¿no? Eso es salud y es higiene. claro, es poder poner una pausa y un límite y decir, así no, de esta manera no, porque no es bueno ni para ti ni para mí. Gracias por decirlo. Es decir, tener la capacidad al escuchar el mensaje de poner una pausa y decir, así no, no soy un niño ya de 4 o 5 años y esta no es una buena manera de solucionarlo. Así como también por el otro lado, sabes, me gustaría agregar a tu tan sabia aportación el hecho de la interpretación que yo le di a algo, porque a veces es ese filtro de interpretación de si me muevo y me salgo de la raya, explota la bomba, lo que hace que yo perciba como peligro todo, es decir, tengo una cierta hipersensibilidad. Y la verdad es que si le muevo un poco más a la película, nunca explotó la bomba, o si me pasé de la raya, no pasó que volviera a ser otra plana, listo, no pasa más. Pues entonces concluimos con estas 3 recomendaciones, Sergio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si yo puedo conectar con la imagen o representación mental que tiene ese momento, el gran regalo que me entrega bajar de la nube donde están almacenados los recuerdos o como les digo la videoteca de mi vida, es que en cuanto yo recuerdo en dónde estaba, cómo vestía, qué estaba pasando, estas cosas que normalmente se asocian a una representación mental, también puedo reconectar con la emoción. Y hemos dicho hoy que sentir es clave en el proceso de sanación. ¿Por qué? Porque si yo no lo acabo de sentir, eso que en ese momento se estaba tratando de expresar va a regresar. En segundo lugar, Sergio nos dice, pon alto en situaciones que ya sabes cómo pueden terminar. Y tercera, cambiarle a la interpretación, porque en muchas ocasiones vemos o sentimos amenazas que no son ciertas. En el caso, por ejemplo, de esta chica con el tumor, pues el tumor decíamos ya que está absorbiendo e impidiendo que el estímulo llegue. Y la operaron, le pudieron quitar una parte, pero no todo. Y si ahí continúa un tumor, ¿por qué es? Porque soy hipersensible, me da terror escuchar cosas que es posible que esté deformando, que no sean tan graves, porque en algún momento sentí haberme quedado a medias en la solución. Y hay muchas maneras de enfrentarme a cosas y yo tengo la fuerza, el poder interior para hacer frente a esto. Incluso en situaciones en las que los seres queridos ya no están, hay muchas formas de entrar en contacto con ellos. Sergio, auditorio, pues de verdad con agradecimiento a la persona que nos ha invitado a realizar este viaje a través del oído, con el deseo que la información que hemos entregado hoy pueda ser de gran utilidad para viajar en el tiempo y recordar ese momento que lo provocó, permitir que fluya la emoción, así como retomar la tranquilidad y la armonía que había antes de que eso ocurriera en mi vida. Y pues que decidan volver a sintonizar con nosotros, ¿te parece, Sergio? Les extendemos esta invitación. Completamente de acuerdo y pues nos vemos la semana que entra.
Nos vemos la semana que entra y sabes, una gran noticia es que hemos empezado a producir cápsulas más pequeñas, en algunos casos de 10 minutos, de 4 o 5 minutos, 3 en algunos casos, y vamos a estar alternando, es decir, durante la semana transmitiendo cápsulas breves para problemas o conflictos breves, por ejemplo, gripe, resfriados, diarrea, ¿no? Que va a ser nuestra segunda cápsula mini, les llamaremos mini cápsulas, y podcasts como este, donde estudiamos a más profundidad y le dedicamos el tiempo que requiere y la seriedad al tema del que estamos hablando. Pues veremos en una semana más a dónde nos llevan las consultas o las peticiones del público. ¿Por qué no? Por supuesto, estamos para entregarte material que sea de utilidad para ti. Gracias a quien nos pide y nos motivó a producir este podcast y nos encontramos en una semana, Sergio Auditorio. Hasta entonces. Hasta la próxima.